Esta historia es para quienes alguna vez han sentido que Dios los ha abandonado en medio del dolor. Para quienes han luchado con la duda y la desesperación, preguntándose si su sufrimiento tiene algún sentido. Hoy te invitamos a descubrir cómo un león herido, al borde de la muerte, encontró una respuesta que cambió su vida para siempre. En las vastas llanuras de África, donde el sol abrasador domina el horizonte, un león yacía bajo la sombra de un árbol solitario. Su melena, antes símbolo de poder y orgullo, ahora estaba enmarañada y cubierta de polvo. Sus patas, que alguna vez corrieron con fuerza y agilidad, estaban heridas y débiles. El rey de la sabana, que antes rugía con autoridad, ahora apenas podía emitir un gemido de dolor. El león levantó su mirada hacia el cielo y, con voz quebrada, rugió: «Dios, ¿dónde estás? He vivido con honor, he protegido a mi manada y he respetado las leyes de la naturaleza. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejas aquí solo y sufriendo, como si mi vida no tuviera valor?» El eco de su rugido se perdió en el viento, y el silencio que siguió fue aún más desolador. El león, con lágrimas en los ojos, cerró los párpados y se preparó para lo que creía que sería su último aliento. De repente, una voz suave pero firme lo sacó de su tristeza. «¿Por qué ruges con tanta angustia, gran león?» El león abrió los ojos y vio a un hombre anciano de pie frente a él. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero sus ojos brillaban con una luz serena que parecía venir de otro mundo. «¿Quién eres tú?», preguntó el león, confundido. «Soy solo un viajero», respondió el anciano. «Pero he escuchado tu queja. ¿Por qué crees que Dios te ha abandonado?». El león, con voz temblorosa, respondió: «Mírame, estoy herido, cansado y solo. He servido fielmente, pero ahora estoy aquí, a punto de morir. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el Dios que prometió cuidar de sus criaturas?». El anciano se acercó lentamente y se sentó junto al león. Con una voz que resonó como un susurro divino, le dijo: «Dios no te ha abandonado, gran león. A veces, lo que parece un castigo es en realidad una oportunidad para algo mayor. Lo que hoy sientes como dolor, mañana podría ser la semilla de tu salvación». El león lo miró, confundido y desesperado. «¿Cómo puede ser esto una oportunidad? Estoy al borde de la muerte». El anciano sonrió con dulzura y le respondió: «Confía, aunque no entiendas. A veces las respuestas llegan cuando menos las esperas». Antes de que el león pudiera decir algo más, el anciano se levantó y comenzó a alejarse. El león intentó seguirlo con la mirada, pero el hombre desapareció entre la hierba alta, como si nunca hubiera estado allí. Horas después, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, un grupo de exploradores encontró al león. Al verlo herido, decidieron ayudarlo. Lo llevaron a un refugio, donde lo curaron y lo cuidaron con esmero. Con el tiempo, el león recuperó su fuerza y su espíritu. Una noche, mientras descansaba bajo la luz de la luna, el león recordó las palabras del anciano. Rugió suavemente hacia el cielo y dijo: «Dios, no sé si fue tu mano la que me salvó, pero gracias por no abandonarme. Ahora entiendo que, incluso en los momentos más oscuros, hay un propósito que no siempre puedo ver». Lo que el león nunca supo fue que aquel hombre anciano era un ángel enviado por Dios para recordarle que, aunque el camino sea difícil, nunca está solo. Esta historia nos enseña que incluso en los momentos de mayor desesperación, Dios está trabajando en silencio. A veces, las personas que aparecen en nuestras vidas son mensajeros divinos que nos guían hacia un propósito mayor. La fe consiste en confiar en que, aunque no entendamos, todo tiene un sentido en el plan de Dios. Si te gustó el video, dale like, compártelo con quienes puedan necesitarlo y suscríbete al canal.